Muy buenos días, mis estimados, amados y amadas hermanas y hermanos que me escuchan, pueblo en general. Dios me los bendiga poderosamente en esta mañana. Bien, hoy he querido traerles una predicación acerca de algo que a muchas personas les está, como dice, carcomiendo la cabeza, el corazón, ¿verdad? Que es esta pregunta: si tú mueres en este momento, ¿a dónde irás? Si tú mueres en este momento, ¿a dónde irás? Suena impactante, ¿verdad? Esa posible respuesta o esa pregunta. Uno dice, ¿verdad? Si me analizo, ¿a dónde iré si muero en este momento? Porque para morir lo que se necesita es estar vivo, ¿verdad? Entonces es muy importante, amados hermanos y amigos que me escuchan, tener muy claro hacia dónde vamos a ir. Hay personas, y nos han engañado muchísimo con esto, que ellos dicen que son cristianos, que ellos son salvos, porque una vez, en una oportunidad, en una campaña, en una iglesia, con un determinado evangelista, ellos recibieron a Cristo en su corazón y que hicieron la confesión de fe. Pero la cuestión está en que ellos nunca se apartaron del pecado, ¿verdad? Nunca dejaron sus malas prácticas pecaminosas. Y a pesar de que ellos dijeron, ¿verdad? Un evangelista les dijo, les hizo la confesión de fe, ¿verdad? Y ellos la pronunciaron. Ellos creen que aunque ellos sigan pecando, que aunque ellos sigan haciendo lo malo, ellos van a ir al cielo en el momento de que ellos mueran. Pero si ese es el tipo de conducta que tiene esa persona, pues lamentablemente esa persona no va a ir a un lugar con Dios. O sea, va a ir a un lugar de tormento que se llama infierno. Pero esto lo podemos saber por las escrituras, ¿verdad? Usted tiene una Biblia ahí en su casa, tiene una Biblia en su casa, sáquela, léala y practíquela, sobre todo leerla para tratar de entenderla, ¿verdad? Para pedirle mucha guianza al Espíritu Santo para que Él nos revele su palabra y nosotros podamos aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿verdad? Es un nuevo estilo de vida. Entonces vamos a ver qué nos dice ¿en qué? Segunda de Corintios capítulo 13, versículo, ya que no veo bien, 5. Segunda de Corintios capítulo 13, 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados, ¿verdad? Entonces acá nos mandan a examinarnos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros nos examinamos nuestro tipo de vida, nuestra trayectoria, pues desde que confesamos a Jesucristo y lo recibimos como Salvador personal, ¿verdad? Desde que nosotros empezamos a creer y a caminar con Cristo, o sea, va a haber si nosotros nos examinamos, vamos a ver unos frutos, ¿verdad? Pueden ser unos frutos buenos o unos frutos malos. Puede ser que muchos hayan hecho esta confesión de fe y que por eso ellos crean que a ellos hagan lo que hagan, ellos son salvos. Así anden en una vida pecaminosa, así anden adulterando, así anden viviendo en pareja sin casarse, así anden masturbándose, así anden diciendo mentiras, que ellos son salvos. Ellos dicen que son cristianos, ¿verdad? Pero si nosotros nos examinamos a la luz de la palabra, vamos a ver algunas características y un proceso realmente que va a acontecer en la vida de toda persona que realmente es salva, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a ir por acá. Fíjense, hay evidencia, ¿verdad?, de que una persona es cristiana. Hay evidencias. Cuando una persona verdaderamente es cristiana, mire, va a ser como, usted mismo se va a sorprender de los cambios que el Espíritu Santo ha hecho en su vida, ¿verdad? Porque si usted de verdad creyó en Jesucristo y decidió caminar con Él,
lo primero que usted va a hacer es empezar a aborrecer todo, o sea, va a aborrecer el pecado. Ya usted va a decir, no, ya yo quiero llevar una vida santa, una vida apartada del pecado, apartada de la maldad. Usted va a notar cómo Dios empieza ese proceso de santificación en su vida, ¿verdad? Entonces vamos a ponerles algunos ejemplos. Por ejemplo, usted quiere, cuando usted de verdad está verdaderamente convertido a Dios, primero quiere agradar a Dios en todo tiempo, ¿verdad? Tiene ese anhelo de buscar a Dios en lo secreto, ¿verdad? Espera que estar a solas con Dios, estar en esa comunión con Dios, orándole a Dios, confesando algún pecado que haya hecho. Está como deseoso de aprender de la palabra, se compra una Biblia o consigue una prestada o regalada, aunque esté viejita, ¿verdad? Y usted quiere alimentarse de la palabra de Dios, está muy pendiente de las cosas de Dios, cosas que ustedes saben que sí lo están edificando, que sí lo están acercando a Dios. Y empieza a rechazar todo lo que es obra de la carne, ¿verdad? Va a notar cambios en su apariencia. Si antes le gustaba andar casi desnudo, porque dice la palabra de Dios, creo que en Sofonía, que el perverso no conoce la vergüenza. Entonces usted va a decir, no, ¿cómo yo voy a salir con este pantalón que me queda tan apretado? ¿O cómo yo voy a salir con esta minifalda? ¿O cómo yo voy a salir con el pecho afuera? No puedo hacer eso porque a Dios no le agrada. O sea, me siento desnuda, ¿verdad? Ya va a haber una regeneración, una santificación que viene de adentro hacia afuera, producto de lo que está haciendo el Espíritu Santo dentro de usted. Eso cuando uno de verdad ha creído en Jesucristo y ha aceptado ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces va a haber una transformación en ti. Otra de las cosas pudiera ser tu manera de hablar. Ya tu manera de hablar va a ser diferente. Ya si antes decías 500 groserías en un minuto, por exagerar, bueno, hay unos que las dicen de verdad. Son una máquina de vulgaridades, ¿verdad? Son como una cloaca. Entonces, si usted ya su vocabulario cambió, ya su vocabulario empezó a ser un vocabulario que glorifica a Dios, que habla de Dios, porque dice la palabra de Dios que el que es de Dios, la palabra de Dios oye, y que de la abundancia del corazón, ¿verdad? Habla la boca. Si usted habla mucho de Dios y quiere pues estar practicando las cosas de Dios, quiere hablarle de Dios a las personas, quiere compartir el evangelio, que otras personas sean salvas, es porque usted es salvo, ya usted ha creído verdaderamente, ¿verdad? Entonces, fíjense, tiene necesidad de orar, necesidad de leer la palabra, tiene necesidad de compartir con sus hermanos. Ya vamos a ver esto basado en la Biblia. Tiene necesidad de compartir el evangelio, de ganar almas para Cristo. Eres selectivo hasta en la música. Si antes te gustaban músicas mundanas, música de merengues, cosas extrañas, ¿verdad? Que lo que hacen es darle, como dicen, ese deseo a la carne de bailar, de derraparte. No, ya tú no vas a sentir esa inclinación hacia esas cosas porque sabes que eso te acercas al infierno y no a Dios. Entonces eres selectivo hasta en los programas de televisión, hasta en algunos anuncios que se presentan en internet, en videos, en cosas. Tú dices, no, esto no, ¿qué es eso? Que el Señor reprenda al diablo, o lo quitas de ti porque ya sabes que eso es algo que no te va a edificar, que te va a contaminar, que te va a llevar por un mal camino. Entonces ya tu manera de hablar, tu manera o sea, las músicas que escuchas, lo que tú dices, tus amistades, todo eso es un panorama que va a cambiar cuando Dios está haciendo la obra en ti, ¿verdad? Entonces, ya por ejemplo, las personas que tenían vicio, que si la droga, que si el cigarrillo, prendías un cigarrillo con el otro y el otro, y ya eso se acaba en tu vida. ¿Por qué? Porque ya Dios empieza a trabajar fuertemente en ti, porque tú creíste realmente en Jesucristo, porque aceptaste ese sacrificio, como les decía antes, y ya es una nueva vida, dice en Corintios, ¿verdad? Que el que está en Cristo, nueva criatura es, ya es una criatura nueva, ya es una criatura regenerada, ya está en ese proceso de santificación y de perfección. Entonces, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ok, antes hiciste esto, andabas en pecado, andabas en delitos, andabas haciendo lo que le agrada al mundo, ¿verdad? Pero ya cuando tú naciste de nuevo,
Cuando tú estás seguro de tu salvación, tú dices, no, Dios se ha hecho una obra en mí, yo misma no me reconozco, yo mismo no me reconozco, ¿verdad? Hasta mi forma de vestir ya ha cambiado, ya dejé la vanidad, ya dejé, ya no me estoy pintando. Por ejemplo, hay caballeros que ahora se pintan su cabello de amarillo cuando lo tienen negro, se hacen mechitas, se ponen zarcillos, se ponen los pantalones bien ajustados como una dama, ¿verdad? Entonces, una dama sin Cristo, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Que cuando usted siente y ve que usted mismo no se reconoce porque empezaron unos cambios en usted empezó a aborrecer el pecado, empezó a aborrecer cosas malas, cosas, ya su manera de ser, hasta su manera de reaccionar ante las circunstancias, ante las provocaciones de los demás, ya es diferente, ¿verdad? Entonces antes les tendían, mire que vamos para una fiesta, vamos para un concierto, vamos para el cine, vamos para una discoteca. Ya usted no va a reaccionar igual como usted reaccionaba antes. ¿Por qué? Porque usted es una nueva criatura. Entonces, también se va a volver más sensible, ¿verdad?, a la voz de Dios. Por ejemplo, lo que Dios le dice en su palabra. Si Dios dice, por ejemplo, no andará chismoseando entre mi pueblo, y usted sabe, ¿verdad?, que cuando alguien intenta provocarle, digamos, ese lado oscuro de antes, estar en chisme, averiguándole la vida al vecino, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ya es como cuando usted va a hacer lo que va a caer en el juego de la otra persona, ya el Espíritu Santo lo redarguye. Y si lo redarguye es porque usted es hijo de Dios. Entonces, otra cosa, amas a tus hermanos, ¿verdad? Ya tienes deseos de comunicarte con tus hermanos, de estar en esa comunión, de ir a la iglesia, de llevar una vida piadosa realmente. Entonces, vamos a ver qué nos dice acá en el libro de Primera de Juan. Vamos a leer en el versículo 5 en adelante. Primera de Juan, capítulo 1, del 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿verdad? Si nosotros somos luz, hijos de Dios, ¿verdad?, que es luz, nosotros no vamos a andar en tinieblas, en cosas oscuras, en cosas que sabemos que desagradan a nuestro amado Dios, que es santo. Nosotros vamos a decir, no, yo no voy a andar en tinieblas, porque el que es luz anda en luz. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿verdad? Si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, ¿a quién nos vamos a parecer? Si uno anda con Dios, se va a parecer a Dios, ¿verdad? Dice que debemos andar como Él anduvo, dice acá en el mismo libro de Primera de Juan 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿verdad? Buscando esa santidad, buscando de hacer las cosas agradables a Dios, y lo vamos a hacer porque realmente hubo una transformación en nosotros, un cambio, desde que nosotros creímos verdaderamente. Si usted creyó verdaderamente y se apartó y anda llevando una vida de santidad, apartado de lo malo, apartado del pecado, porque usted sabe que ofende a Dios y que si sigue por ese camino va a un lugar de tormento que se llama infierno, ¿verdad? Entonces, si usted está siendo regenerado, usted ve que está transformado, que su vida es completamente diferente a lo que era antes, usted es salvo. Entonces, dice acá, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, dice en el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos fallamos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay una gran diferencia. El que no es salvo, el que se va a ir a un lugar de tormento si no se arrepiente, es la persona que comete pecados y para ellos es como un deporte. O sea, no sienten remordimiento, no reciben la disciplina de Dios. Es indiferente. Ellos cometen el pecado como tomarse un refresco, ¿verdad? Pero el que es creyente realmente y se ha apartado y de verdad ha creído en Jesucristo y ha creído en Dios, cuando apenas comete un pecado,
es como que, bueno, se siente mal, quiere estar a solas con Dios, pedirle perdón a Dios, llorar delante de la presencia de Dios porque le falló a Dios. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la persona cuando es creyente realmente y va a ir a un lugar que no es el infierno, sino es el paraíso, es Dios, ¿verdad? Es estar con Dios siempre por la eternidad. Entonces, si la persona cuando muere va a ir con Dios y es salva, esa persona, hay un cambio en ella, ¿verdad? Un cambio radical, la persona ya tiene una nueva vida, tiene una vida santificada, una vida que es apartada del pecado. Y si llega a cometer algún pecado, enseguida, ¿verdad? Lo confiesa, enseguida se quebranta delante de Dios, dice, no, Señor, te fallé otra vez, perdóname. Y Dios lo restaura, porque dice aquí que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora fíjense, otra de las características de las personas que son salvas es que aman a su hermano, ¿verdad? No es que ve a un hermano y se esconde, o no es que ve a un hermano y lo desprecia o aborrece a sus hermanos, a los verdaderos creyentes, ¿verdad? Entonces, no anda reuniéndose con gente que anda hacia el pecado todo el tiempo, diciendo cosas denigrantes, contando chistes groseros, hablando de pura morbosidad, de puro sexo, de las mujeres que se acostaron con él o de los hombres que se acostaron con ella, hablando inmundicia, ¿verdad? Usted se aleja automáticamente de esas supuestas amistades. Ya esos no pueden ser sus amigos ni son sus amigos porque usted lo decidió, ¿verdad? Entonces, si usted se va a acercar a ellos, usted se acerca es porque les va a predicar la palabra de Dios, y si no, usted definitivamente se aleja. Entonces, hay cambios en su vida, hay un estilo de vida nuevo que lo va a convencer a usted mismo de que, y el Espíritu Santo sí va a dar testimonio de que usted es hijo de Dios, ¿verdad? Porque usted quiere agradar a Dios, quiere obedecer los mandamientos de Dios. Dice que el que le ama, ¿verdad?, guarda sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, otra de las cosas que va a hacer la persona cuando realmente es salva, es convertida y ha creído en Jesucristo, es que no ama al mundo. Dice acá en 1 Juan 2:15, no améis al mundo, es un mandamiento de Dios, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué es lo que está en el mundo? La cochinada, la lascivia, las orgías, la prostitución, los robos, los chismes, las mentiras, todo lo que es fruto del diablo, ¿verdad? Porque el diablo peca desde el principio, y el diablo es un personaje, ¿verdad?, que existe realmente. La gente dice que no existe y se deja arrastrar, y cuando acuerda, ¿verdad?, está pero sumido en la más profunda precariedad espiritual. Entonces, dice acá, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿verdad?, el amor del Padre no es a nosotros. Entonces, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿verdad? El mundo pasa. Va a llegar un día, así como ustedes verán, ¿verdad?, en la miniatura de este video, que todos vamos a llegar a ese lugar, ¿verdad? Todos vamos a llegar a ese lugar, a menos que Cristo venga antes y levante su iglesia y seamos transformados en el aire. Pero yo puedo morirme en este momento, usted se puede morir en este momento. ¿Y a dónde irá a parar nuestra alma? ¿A dónde va el alma de nosotros? ¿Va al cielo o va al infierno? O sea, ¿va a un lugar de reposo con Dios, va al paraíso, o dónde va? Al infierno. Entonces, nosotros, uno de los temores de los verdaderos creyentes es que primero temen por esa cantidad de almas. Cuando una persona ve en ellos un alma que un día va a ser salva, o que es salva y va a ir al cielo, va a ir con Dios, ¿verdad?, al paraíso, o va a ir a un lugar de tormento que se llama el infierno. Entonces, ¿qué pasa? Dice aquí, en 1 Juan 3,
5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, ¿verdad? Si usted aceptó a Jesucristo, si usted de verdad ha creído en Él, si usted de verdad se ha apartado de estas cosas, ya no quiere hacer más esas cosas, ya las aborrece, usted está enfocado en las cosas de Dios, entonces sabe que tiene vida eterna, ¿verdad? Sabes que tienes vida eterna porque creíste de verdad en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Creíste que Él vino en carne, ¿verdad? Que murió por nuestros pecados, que todos nuestros pecados Él los llevó en su cuerpo, ¿verdad? Para darnos salvación y vida eterna. Bueno, eso es una obra maravillosa que Dios va a hacer dentro de usted y que está haciendo, Él la está perfeccionando. No somos perfectos, fallamos a veces, pero apenas fallamos, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, hiciste mal, confiesa este pecado y sientes quebrantamiento, ¿verdad? Ahí se prueba cuando la persona es salva o no es salva, si va a ir al lugar del infierno o al paraíso cuando muera. Entonces, el día de la muerte, mis amados, llegará para todos, ¿verdad? Todos un día vamos a morir, todos un día vamos a morir. Entonces, eso es lo seguro, eso es lo que la persona nunca piensa. Yo dice, no, yo estoy demasiado joven, ¿cómo yo me voy a morir? Resulta que hay niños que apenas el mismo día que nacen mueren, bebés. Hay personas que con 5 años, niñitos de 5 años, 6 años mueren, ¿verdad? Hay personas que mueren a los 90, otros a los 100, otros, pero para morir lo que se necesita es estar vivo. Entonces fíjense lo que dice acá en Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? ¿Qué es practicar? Practicar es hacerlo constantemente. Es como cuando usted iba a los gimnasios, usted todos los días iba, se entrenaba, todos los días se montaba en la maquinita de correr, de caminar, todos los días se montaba en la bicicleta estática, ¿verdad? Todos los días practicaba. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. Si usted todos los días fornica, si todos los días va y se acuesta con un hombre diferente, una mujer diferente, traiciona a la mujer, dice mentiras constantemente, dice mentiras, da chistes que groseros, bueno, hace cosas que usted sabe que está desagradando a Dios. Dice que el que practica eso lo practica una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque se deleita en eso, ¿verdad? Entonces, Dios dice que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? No se obtiene frutos malos de un árbol bueno, ni se obtienen frutos buenos de un árbol que sea malo, ¿verdad? Porque por el fruto usted va a conocer el árbol. Entonces, usted quiere saber si una persona de verdad está convertida y es salva o no es salva. Si está convertida, ¿verdad?, a Jesucristo por su manera de andar, por los frutos que da, por lo que habla, cómo se comporta, a dónde va, con quién se reúne, si es temerosa de Dios, si le importa un pepino cometer pecado, si lo hace a propósito, se deleita en eso y va un día, y va otro día y otro día y todos los días pecando, así sea mintiendo. Cuando se aira, bueno, suelta vulgaridades por esa boca, ¿verdad? Maldiciones. Es una vida, bueno, llena de inmundicia, ¿verdad? ¿Cómo una persona así va a ser salva? No puede ser salva. Está de espaldas a Dios, si esa persona llega a fallecer en ese preciso momento, desgraciadamente esa persona se pierde. Su alma se va a un lugar de tormento, ¿verdad? De tormento eterno. Pero si la persona ya abandonó esa mala vida pecaminosa, eso lo aborrece, eso no le gusta porque eso es desagradar a Dios. Y Dios dice que el que le ama, ¿verdad? El que le ama a Él guarda sus mandamientos. Entonces, dice acá, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Puede ser que peque, ¿verdad? Porque no somos perfectos todavía. Pero ¿qué pasa? Si usted peca, usted enseguida va a sentir ese dolor, ese arrepentimiento y va a pedirle perdón enseguida a Jesucristo. Entonces todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si usted nació de Dios de verdad, usted no va a practicar el pecado. Puede ser que caiga, ¿verdad?,
en alguna debilidad, en algún pecado, pero no es que lo practica, no es que lo practica. ¿Y qué tiene que hacer? Si le falló a Dios, usted enseguida, sin que yo se lo diga, usted solito va a ir a buscar, ¿verdad?, a Jesucristo en privado, le va a confesar ese pecado. Señor, lamento haber hecho esto, me arrepiento, te fallé en esto, ¿verdad? Y a pedirle perdón a Dios, y Él dice que Él lo limpia de todo pecado. Entonces, nosotros, amados hermanos y hermanas y amado público, tenemos que tener muy pendiente, ¿verdad?, de que nosotros en cualquier momento podemos fallecer. En cualquier momento, mire, los más robustos, los más fuertes, delante de Dios, esa vida es como neblina. Es como algo pasajero o sea, algo que pasa, pero a la velocidad de un rayo, ¿verdad? Entonces, de repente tenemos 14 años, de repente tenemos 50, de repente tenemos 50 y cuando acuerda ya hemos ido a un lugar eternamente, o bien sea al infierno, o bien sea con Dios, ¿verdad? Eternamente con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis amados? Que si usted quiere tener la seguridad de para dónde va a ir, si para el cielo o para el infierno, ¿verdad? Si con Dios o con el diablo, usted tiene que saber cómo es su estilo de vida, porque nada más usted se conoce, nada más usted sabe lo que hace en secreto, ¿verdad? Si cuando usted está en secreto, usted le dice a su esposo, o usted misma se pone a ver películas pornográficas, se pone a masturbarse, se pone a invitar al vecino, la vecina, a jugar con el teléfono, a estar mandándose fotos obscenas y desnuda o desnuda por WhatsApp y por todas estas, o sea, si usted está solo, analícese, dice, examinaos a vosotros mismos, ¿verdad? Examinaos. En 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos, a ver cómo estáis andando en la fe. Entonces, usted mismo hágase esa evaluación. Si usted quiere saber si va a ir a ese lugar de tormento o va a ir al cielo, ¿verdad? Va a ir con Dios, ¿qué va a hacer? Usted se va a examinar, examínese a usted mismo, ¿verdad? Cada día nosotros tenemos que examinarnos cómo estamos andando, si estamos andando de verdad en la fe, o si estamos andando como unos apóstatas, o estamos andando como los propios fariseos. Dice la palabra de Dios que los fariseos eran como sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que por fuera se veían muy hermosos, pero por dentro eran pura pudredumbre, puros huesos, ¿verdad? Puro, bueno, gusano, de todo lo que usted se puede imaginar dentro de un sepulcro. Entonces, fíjense que el enemigo no quiere que ustedes reciban esta palabra. Ahorita mismo está pasando un vendedor con el parlante a todo lo que se da. Entonces, bueno, no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿verdad? Ya sabemos eso. Entonces, mis amados, si a usted le preocupa eso, usted nada más lo que tiene es que examinarse, examinar su vida, examinar lo que usted hace en lo secreto, cómo es su estilo de vida cuando sale a la calle, con quién se reúne, qué habla, si se preocupa por las cosas de Dios, si de verdad lo que es de Dios le interesa, o si usted lo menosprecia, si le parece fastidioso un sermón, si le parece fastidiosa leer la palabra, si le parece fastidioso estar en comunión, en oración con Dios, ¿verdad? Todas esas son señales de si sí o si no, usted es salvo o no es salvo. Entonces, si usted de verdad tiene esa convicción de que usted es salvo, usted sabe que tiene un estilo de vida nueva, que es una vida nueva en todo sentido, porque Dios hace una obra completa. Entonces, cuando de verdad somos convertidos a Dios, a Jesucristo y amamos las cosas de Dios, somos salvos, ¿verdad? Porque hemos creído en Él y una vez también lo aceptamos ese sacrificio maravilloso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Aceptamos que Él vino en carne y que verdaderamente Jesucristo vino, estuvo caminando entre nosotros, ¿verdad? Para darnos salvación y vida eterna, porque Él no vino a buscar a los que están sanos. Dice, los que están sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No vino a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, si tú ves que de verdad no eres salvo, que has estado caminando en inmundicia, en cochinada, que no has querido dejar el pecado, todo eso, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. Dice, por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Si tú ves que si vas a morir, ¿verdad? Y la muerte te sorprende, y tú por tu comportamiento, por lo que tú sabes que haces en lo secreto, por tu estilo de vida, ¿verdad? Ante los hombres y en los secretos, si tú ves que de verdad has estado burlándote de Dios, o has creído que eres salvo porque un día hiciste una confesión de fe, o has creído que eres salvo porque asistes a una iglesia todos los domingos, o qué sé yo, ¿verdad? Pero si tú no estás dando esos frutos dignos de arrepentimiento, no eres salvo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Verdad? Si tú sientes ese arrepentimiento, ese dolor, ¿verdad? Oye, Señor, yo reconozco que estoy perdido, o reconozco que estoy perdida, que de verdad, o sea, no soy salvo. Si yo me muero en este momento, iré al infierno mismo. Y yo quiero estar contigo por la eternidad. Yo me arrepiento de todas estas cosas, las voy a abandonar. Ayúdame, Dios, a llevar una vida santificada, una vida apartada del pecado, una vida apartada de todas esas inmundicias. Ya no seré la misma persona. Ayúdame, y usted verá que Dios lo salva, ¿verdad? Que Jesucristo lo salva, porque si usted cree en Él, en esa obra que Él hizo, ¿verdad? Y cree en Él de corazón, usted será salvo, ¿verdad? Y eso se va a notar, porque no nada más lo va a confesar con sus labios, lo va a recibir dentro de usted mismo, que Él haga esa obra de santificación en usted, sino que usted, ¿verdad? Va a verse, eso se va a notar, y la gente va a decir, oye, ¿qué le pasó a Alicia? ¿Qué le pasó a Juana? ¿Qué le pasó a Jonathan? ¿Qué le pasó a X persona que está tan transformado? No es la misma persona. Ya ni se parece, su rostro es diferente, hasta casi rejuvenecido, se ve como una paz, se ve hermoso, como habla, todo es diferente, está lleno de amor. Antes era un amargado o una amargada, antes se la pasaba peleando, ahora no, ¿verdad? Entonces esas cosas le van a dar indicio a usted mismo, ¿verdad? Porque el Espíritu mismo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Y si no lo es, solamente tiene que de verdad arrepentirse de todas esas cosas, que eso no lleva absolutamente a nada bueno, sino a un tormento eterno. ¿A usted no le gustaría pasar toda su eternidad pegando gritos en el infierno, quemándose con el fuego que nunca se apaga, verdad? Entonces hay gente que dice, eso es mentira, el infierno no existe. Pues sí existe, porque la palabra lo dice. Y esa palabra se repite muchísimo en la Biblia, y Dios es verdad. Él dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Entonces la palabra lo dice, creer la palabra, dejar de estar inventando cosas, ¿verdad? Queriendo, porque ¿qué es lo que ha pasado, amados hermanos y amigos? Que en las iglesias, la mayoría de las iglesias evangélicas o que se dicen cristianas, no están predicando el verdadero evangelio. Entonces nos hacen creer una cosa cuando es otra, y nosotros mismos estamos engañados. Y sabemos que no andamos agradando a Dios, o que sí lo estamos agradando, ¿verdad? Pero no nos han dado el verdadero evangelio, sino pañitos calientes, un evangelio super light, como dicen por ahí, que nunca ha llegado a lo que realmente Jesucristo quería que sus discípulos, ¿verdad? Generación tras generación, fueran predicando por todo el mundo. Entonces nos engañaron, nos hicieron creer que éramos salvos por una confesión de fe, aunque viviéramos después en pecado. Hablaban de cualquier cosa, menos de la santidad, menos del pecado, menos de conocer a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros nos confiamos, ¿verdad? Muchos caímos en errores, en pecados graves, porque no estábamos claros, ni siquiera pensando que éramos salvos y no lo éramos. Entonces, amados hermanos, amados amigos, si usted no es salvo, busque la fuente, que es Jesucristo, ¿verdad? Él es el único que puede darle la salvación. No es María, no es San Onofre, no es X mal llamado santo, sino es Jesucristo. Solamente en el nombre de Jesucristo podrás ser salvo, porque Él fue el único que murió por ti en la cruz del Calvario, ¿verdad? El único que llevó en su cuerpo el maltrato, todos tus pecados Él los llevó en su cuerpo, los sufrió en su cuerpo para darte salvación y vida eterna a ti. Entonces, acepta ese regalo, ¿verdad?, que Jesucristo te está haciendo.
¿verdad? Arrepiéntete de todas esas malas obras, ya apártate de eso es vano. Eso, dice la palabra de Dios que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, mis amados hermanos, mi amado público que está viendo este video, es hora de dejar la vanidad, es hora de apartarse de esas inmundicias, es hora de comer palabra, de meternos de lleno en esta bendita palabra, ¿verdad? De leer, de ver qué es lo que vamos a aplicar hoy a nuestras vidas, aplicarla a nuestras vidas, dejar que el Espíritu Santo, ¿verdad?, saque toda inmundicia, todas esas cosas feas de que nosotros caminamos antes, ¿verdad? Dice que ya basta el tiempo presente, ya basta, perdón, el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a la carne. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo, hemos recibido ese regalo maravilloso de parte de Jesucristo, ¿verdad? Y ya la ira de Dios no va a estar sobre nosotros, porque toda la ira de Dios se derramó sobre el cuerpo de Jesucristo cuando Él cargó con todos los pecados de la humanidad. Entonces, dice la palabra de Dios, el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. El que el Hijo de Dios libertare. Entonces, si Dios te liberta, si Dios te está dando este mensaje a través de esta sierva, acéptalo en tu corazón, váyase a un sitio solo, ahí en privado, en secreto, hable con Dios, ¿verdad? Dígale, Señor, ya yo quiero apartarme de toda esta vida inmunda, que lo que me ha dejado es desgracia, que lo que me ha dejado es destrucción, tanto de mi cuerpo como de mi mente, como de todo. O sea, mi vida es un caos por culpa del pecado, porque el pecado es un engaño, el pecado no te lleva a nada bueno, el pecado te separa abismalmente y para siempre de Dios. Entonces tú no quieres pasar tu eternidad en el infierno, ¿verdad? Quieres tener la certeza de que cuando tú mueras, tu cuerpo va a estar con Dios por la eternidad, va a estar con Dios, ¿verdad? Y vas a ese lugar maravilloso. Pero si tú le das la espalda a Dios, sigues burlándote de Dios, ignoras las cosas de Dios, va a llegar el momento que la muerte te puede sorprender, ¿verdad? No importa la edad que tengas, la muerte te puede sorprender y ahí tu alma se va a perder en un lugar de tormento. Tú no quieres eso para ti. Nosotros, tus hermanos, si eres creyente y has hecho lo malo, apártate de eso, confiesa ese pecado, ¿verdad? Nosotros, los hermanos en Cristo Jesús, queremos, ¿verdad?, que todos sean lo que quiere nuestro Padre, que ninguno vaya a ese lugar de tormento. Eso no es mentira, es una verdad. Entonces, abre tu corazón para que Dios pueda ministrar, para que el Espíritu Santo pueda hacer esa obra maravillosa en ti y empieza a hacer lo que le agrada a Dios, ¿verdad? Dice que el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Si antes no lo hiciste, ahora sí lo vas a hacer porque amas a Dios, porque le has entregado tu vida, porque has tomado una decisión y porque vas a llevar un estilo de vida diferente. Que caíste, que fallaste, porque vienes arrastrando por años esa vida pecaminosa, pero la sangre de Jesucristo, cuando tú lo confiesas el pecado, te limpia de todo pecado y esa obra maravillosa del Espíritu Santo va a ir regenerándote, santificándote cada día, que tú mismo no te vas a reconocer, ¿verdad? Entonces, una persona dice, como, ¿quién te hará daño si tú estás caminando entre los buenos? Entre las cosas santas, entre lo que Dios quiere, ¿verdad? Que te aparte. Santo significa apartado. Entonces, haz eso, mi amado hermano. Bueno, vamos a dejar la predicación hasta acá. Dios me los bendiga. Les amo mucho en el Señor. No los conozco, pero sé que si ustedes son lavados por la sangre de Cristo, la misma sangre que me lavó a mí, ¿verdad?, que ustedes son mis hermanos, si son cristianos y si no son cristianos, ustedes, ¿verdad?, por fe, este mensaje, el Espíritu Santo va a obrar en ustedes, ustedes van a ser mis hermanos también, redimidos por la sangre de Cristo. Esa es la esperanza de nosotros, la esperanza de Jesucristo y lo que debería ser. No pases, cuando tú mueras, no vayas a ese lugar de tormento, sino al paraíso donde está Dios, ¿verdad? Siempre al lado de Dios, porque Dios te ama. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Bueno, Dios me los bendiga. Suscríbete a mi canal, compártelo con alguna persona que tú sepas que está caminando de espaldas a Dios y Dios te va a bendecir muchísimo más. Dios está pendiente de ti. Amén. Y si tienes un corazón bonito para Dios,
Bueno, Dios lo va a ir nutriendo cada día más, cada día más, cada día más, perfeccionando esa obra hasta el día que Él diga, bueno, me llevo a mi iglesia o tú partas de este mundo, a ese lugar maravilloso con Dios. Amén. Bueno, Dios te bendiga.